El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Rigor Mortis, el podcast donde no te criticaremos por lo que sea que hagas en tu tiempo libre, a no ser que sea criticar a una comunidad completa. Bienvenidos a otro martes de rigor. Hoy, como la semana pasada y la próxima semana, me acompaña otra vez Andy Robles. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que escuchan a Rigor Mortis. Gracias por todo su apoyo y aquí estamos, esta y la próxima semana. Recuerden que Andy es invitada, no está de planta en el podcast, o por lo menos no por el momento. Les quería comentar, ¿quieren apoyar al programa sin desembolsar ningún peso de su bolsa? Bueno, es bastante fácil y aparte es gratis. Vayan a la descripción del episodio y suscríbanse al canal de YouTube si ustedes gustan. Por favor, también, si el podcast lo escuchas por medio de Spotify, en Spotify ya habilitaron el que yo pueda dejarles preguntas en episodios y ustedes contestarlas. Así que si quieren reaccionar, por favor, háganlo por allá también. Pueden calificar el programa en Spotify también, dándome la calificación que ustedes consideren que merezco. Cualquier consejo, cualquier caso que ustedes quieran que yo tome, es bien recibido. Así que ustedes pueden apoyar al programa de esta forma, es gratis, no les cuesta nada y no les quita más de 2 o 3 minutos. Por favor, sigan al programa también en redes sociales, esto para que tenga mayor difusión y que los algoritmos en redes sociales pues comiencen a recomendar el contenido. Sin más anuncios por el momento, vámonos directo al episodio, que este viene largo. Yo sé que lo extrañaban y si ya vieron el título, pues ya saben lo largo que viene este tema. Este es el episodio número 15 de la 4ª temporada, aquí en Rigor Mortis. En la historia de algunos países, existen pasajes tan increíbles que fácilmente podrían pasar como leyendas. El caso que les traemos hoy es precisamente uno de ellos, pues involucra sucesos de la posguerra en Japón, donde vivieron cosas tan horribles incluso después de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Resultaría difícil de creer que algo peor que eso pudiera ser posible, pero lo es. Y aquí se los traemos a forma de documental, donde no solo daremos a conocer el caso, sino que les brindaremos información que los pondrán en la precaria situación en la que el país quedó después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Para el martes de rigor de esta semana, les traemos el caso de la partera del infierno. Les adelanto que el episodio viene cargado con bastante historia de Japón después de la posguerra, así que si te gusta la historia, pues es un episodio que es para ti. Por la tarde del 12 de enero de 1948, los agentes de policía Shibayama y Ono del distrito de Waseda hacían su ronda habitual patrullando las calles de Shinjuku, una de las regiones de Tokio. Shinjuku, que significa nuevo pabellón, empezó siendo un pequeño asentamiento, hace 300 años, emplazando en el cruce de 2 carreteras. La gente solía pernoctar allí antes de iniciar la última etapa de su largo viaje a Edo, el antiguo nombre de Tokio.
Los lugareños más emprendedores ofrecían a los viajeros servicios y entretenimiento, tanto legales como ilegales. Los bares y burdeles, junto con el alcohol, proliferaron tanto que llamaron la atención de las autoridades y, al final, se prohibieron. El asentamiento entró en declive hasta 1865, fecha en la que se inauguró una estación de tren y Shinjuku volvió a crecer de manera exponencial. Los agentes Chibayama y Ono caminaban por una calle oscura y con el pavimento roto. Debían ir con cuidado para no tropezar, ya que estaban rodeados por escombros y edificios medio derrumbados. Japón había perdido la Segunda Guerra Mundial hacía tan solo 2 años. Los japoneses, fieles devotos del trabajo duro y el orden, no cedían en su esfuerzo de restaurar sus ciudades, pero era difícil hacer desaparecer todo lo que recordaba el desastre. Los ataques aéreos efectuados por Estados Unidos desde mayo hasta agosto de 1945 habían borrado del mapa edificios enteros. Las casas de madera habían ardido como antorchas. En cuestión de segundos, podía crearse un tornado de llamas que pudieran devorar a la gente totalmente indefensa. Se estima que durante estos meses, entre 80 y 100,000 personas perdieron la vida y que la mitad de los edificios residenciales de la capital fueron destruidos. En Shinjuku, casi el 90% de los edificios fueron bombardeados por Estados Unidos y tuvieron, literalmente, que renacer de sus cenizas. Lo primero que emergió fue algo típico de los tiempos de posguerra: el mercado negro. Se extendió por los alrededores de la salida este de la estación de Shinjuku, que había abierto sus puertas el 20 de agosto de 1954, 5 días después de la rendición de Japón. El mercado exhibía un eslogan muy optimista: la luz emana de Shinjuku. Allí se podían conseguir víveres difíciles de encontrar, ropa y otros artículos domésticos. Los edificios bajos que rodeaban los puestos albergaban cafeterías, bares y entretenimiento para adultos. De hecho, en Shinjuku se estableció el primer bar de striptease de Japón. Los policías que patrullaban la zona conocían muy bien el ambiente que se respiraba ahí y sabían que no era precisamente el barrio más seguro. Los policías se pararon en un puesto de takoyaki que vendía bolas de masa fritas rellenas de pulpo. Mientras que Shibayama pagaba al vendedor, Ono divisó a un ciclista a la distancia. Poco a poco, la distancia se hacía más corta, hasta que el ciclista llegó donde estaban los policías. Sin saber bien por qué, este decidió hacer que el hombre se detuviera. Quizá algo en aquel ciclista solitario levantó sus sospechas. Le ordenó que se identificara y así lo hizo. Se llamaba Ryutaro Nagasaki y era el director de una funeraria. Cuando le preguntaron qué hacía en las calles a esas horas, dijo que llevaba unas mandarinas a casa de un familiar. Al inspeccionar la bicicleta, los policías encontraron una caja de mandarinas atada al cuadro de la bicicleta. Ono le pidió a su compañero que encendiera una linterna y tomó un cuchillo. Nagasaki, preocupado, le pidió a Ono que no la tocara, que sería difícil volver a atarla, pero Ono lo ignoró y tras apartar la caja de la bicicleta, la dejó en el suelo. Cuando los policías la abrieron, encontraron varias prendas de ropa y envuelto en ellas, el pequeño cuerpo inerte de un bebé. Nagasaki entró en pánico e intentó huir, pero lo arrestaron de inmediato. Extracto del 15 de enero de 1948, del periódico Asahi Shimbun. Sobre las 8:30 horas del 12 de enero, unos agentes de policía detuvieron al señor Nagasaki, de 54 años,
en un lugar próximo a la estación de Waseda. El hombre portaba una caja de mandarinas en el cuadro de su bicicleta. Al registrar el interior de esta, encontraron el cuerpo de un bebé muerto, envuelto en pañales y una camiseta. Los agentes acompañaron al señor Nagasaki a su lugar de trabajo, una funeraria de Shinjuku, muy cerca de Enokicho. Allí hallaron 4 cadáveres más, también de bebés, en cajas de madera. El señor Nagasaki confesó que pretendía incinerar los 5 cuerpos al día siguiente y admitió haber hecho lo mismo con otros 20 desde agosto de 1947. Ono y Chibayaba arrestaron a Nagasaki, quien en efecto era director de una funeraria, y lo condujeron hasta su lugar de trabajo. Nagasaki abrió la puerta, encendió la luz y señaló las cajas de madera donde se encontraban los otros cadáveres. Afirmó que el cuerpo de la caja de mandarinas la había recibido aquel mismo día y que la llevaba a la funeraria, y que llevaría a cabo la cremación de los cuerpos de 5 bebés al día siguiente. Los policías preguntaron a Nagasaki de dónde provenían los cuerpos. Algo pensativo dijo que los había recibido de una clínica de maternidad privada llamada Kotobuki, situada ahí mismo en Shinjuku. Los agentes examinaron los certificados de defunción, todos firmados por el mismo médico y en los que las muertes se atribuían a causas naturales. Ese podría haber sido el final de la historia, ya que no había nada extraordinario en que unos bebés fallecieran durante el parto. Pero los agentes tuvieron un presentimiento que los llevó a seguir investigando el caso. Debían averiguar qué ocurría realmente. Un extracto de un informe policial reportaba lo siguiente: me parece muy extraño que 5 bebés fallecieran el mismo día en una clínica de maternidad tan pequeña. De hecho, el director de la funeraria confesó que había realizado 20 servicios como ese durante el pasado otoño, lo cual me ha dejado intranquilo. Creo que merece la pena investigar a fondo el caso. Era algo muy inusual que la policía mostrara tanto interés en un caso. La mortalidad infantil de aquella época era muy elevada y la vida de los pequeños no se tenía en demasiada consideración. Es más, para darnos una idea de lo poco realista que fue la decisión, debemos profundizar más en los tiempos y circunstancias que rodearon el suceso. El infanticidio siempre ha existido en Japón. Hay incluso un término concreto para ello, mabiki, que literalmente significa eliminar el exceso de plantas de un jardín demasiado grande. Es curioso que un término tan poético oculte una actividad criminal como es el asesinato de un ser humano que acaba de nacer. En Japón, el asesinato de bebés se remonta hace más de 1000 años. Cometido de manera habitual en la era feudal Edo, entre 1603 y 1868. Se llevaba a cabo como medida de control de la población. Los campesinos mataban a su segundo y tercer hijo apenas nacieran. Es lo que ellos llamaban mabiki. Normalmente a las hijas se les permitía vivir, porque podían casarlas, venderlas como sirvientas o prostitutas, o enviarlas para que las educaran como geishas. Solo en el norte de Japón se produjeron entre 60 y 70,000 casos de mabiki cada año. Cuando Japón comenzó a modernizarse en el último tercio del siglo XIX, el mabiki fue prohibido por la ley. De hecho, los líderes japoneses fomentaron el crecimiento de la natalidad y la industria para aumentar sus fuerzas armadas. Pero después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, el infanticidio reapareció, alcanzando su punto más alto en 1948, cuando fueron registrados 399 casos. Luego descendió hasta llegar a su punto más bajo, en 1958, en el que solo se notificaron 114 casos.
y por último, aumentó de nuevo hasta estabilizarse en unos 175 casos anuales. Japón tiene unas costumbres que, para nosotros los occidentales, suponen algo completamente frío y desalmado, pues al igual que la cultura del suicidio honorable que expliqué en el episodio 3 de la primera temporada, tienen una relación muy cercana con la muerte, al grado de cometer infanticidios y suicidios, y además verlo como algo normal, como parte de su sociedad. Para la policía de Waseda, ese era su primer caso de infanticidio. A pesar de que se había extendido la práctica en la posguerra, no era especialmente conocida por las autoridades japonesas, ocupadas con otros problemas como la pobreza, la devastación, la deshonrosa derrota sufrida, la ocupación por parte de Estados Unidos, la pérdida de millones de vidas y los miles de heridos y mutilados. Aunque en Tokio se había visto de todo en el transcurso de los años siguientes a su derrota en la Segunda Guerra Mundial, los infanticidios pasaban inadvertidos. Para descubrir algo similar que hubiera ocurrido antes, los agentes tuvieron que buscar a fondo en los archivos. Al final, encontraron al menos otros 3 casos de infanticidios masivos, perpetrados en los anteriores 40 años. El primero de ellos tuvo lugar a comienzos del siglo XX en Saga, una ciudad en la isla de Kyushu. En 1902, un fabricante de peines de 49 años y su mujer adoptaron a una niña de 6 meses de edad. Sus padres biológicos le dieron 70 yenes para que cuidaran a su bebé. Un año después, la niña falleció en extrañas circunstancias. El caso nunca fue investigado, y la pareja obtuvo un certificado de defunción que aseguraba que la pequeña había fallecido por causas naturales. Al fin y al cabo, no era nada extraordinario que un bebé cayera enfermo y muriera. Después de eso, la pareja comenzó a buscar por el vecindario a hijos ilegítimos. Sus padres casi siempre intentaban deshacerse de ellos de cualquier forma, y esta pareja aseguraba a las madres, por lo general mujeres jóvenes y pobres, que se harían cargo del bebé. Le enseñarían un oficio y lo ayudarían a encontrar un trabajo en la ciudad, lo cual era mejor que desperdiciar sus vidas trabajando en los campos de arroz. Pese a que eran muy pobres, los padres le daban a la pareja entre 10 y 25 yenes como agradecimiento por la responsabilidad de cuidar a sus hijos. La pareja se llevaba a los niños a la ciudad, y sus padres nunca más volvían a verlos. Más tarde se descubrió que la pareja asesinó y enterró a más de 60 bebés, e incluso algunos, como reveló la investigación, fueron enterrados vivos. La policía nunca informó a la ciudadanía de lo que pasó a los niños antes de ser asesinados, en parte porque el estado de los cuerpos hacía imposible saberlo, y por otra parte porque preferían mantenerlo en secreto. El 7 de junio de 1910, arrestaron e interrogaron a la pareja. Esta confesó que tenían una cómplice que buscaba información sobre bebés nacidos en el vecindario. Después se reunía con los padres y, con buenas palabras, revelaba los planes que tenían para el bebé. Si tener un hijo resultaba una carga para ellos, les ofrecía una solución: dar el bebé a alguien que se hiciera cargo de él. Luego les comentaba que conocía a una pareja de confianza que no podía tener hijos, pero estaban deseando tenerlos. Los padres daban en adopción a sus bebés sin saber el horrible destino que les deparaba, y la cómplice recibía una pequeña suma de dinero por cada niño que conseguía. A esa última se la condenó a 12 años de prisión. La pareja, acusada de más de 60 casos de infanticidios, fue sentenciada a muerte. Cuando los vecinos se enteraron, se reunió una turba furiosa que destruyó la casa, lo que significó el fin de su linaje por completo. No quedó de ellos ni descendencia, ni hogar, ni otras posesiones personales.
Otro caso similar, mucho más conocido y con una amplia cobertura mediática, ocurrió en Iwasaka, en la región de Itabashi, en Tokio, hace 90 años. Los estamentos sociales en Japón tenían muchas más diferencias que hoy en día, lo que se reflejaba en la geografía de los distritos de las ciudades. Habían barrios pobres y otros acomodados, separados por un mundo de desigualdades. Sus habitantes no se cruzaban ni interactuaban y se guardaban rencor los unos a los otros. Uno de los barrios con menor poder adquisitivo de Tokio era Iwasaka. De hecho, era conocido por su tiempo como la mazmorra de los pobres o simplemente los suburbios. Hay que remarcar que este tipo de áreas emergen por sí solas, sin depender de una decisión particular o planificación concreta. Fue ahí, justo en los suburbios de Iwasaka, donde ocurrió el horroroso hecho que conmocionó a todo Japón en abril de 1930. Asahi Shimbun, un periódico nacional japonés, proporcionó una clara cronología de lo sucedido. El 14 de abril de 1930 publicó un impactante titular: Kojiki Onimura y sus cómplices implicados en un caso de infanticidio. Se han detectado al menos 30 muertes sospechosas en el último año. El artículo relataba la misteriosa muerte de un bebé de tan solo un mes. Al parecer se había ahogado mientras dormía. Sus padres lo habían llevado, ya inconsciente, hasta la cercana clínica de Nagai, donde pidieron un certificado de defunción. Sin embargo, algo hizo sospechar al médico, que se puso en contacto con la policía de Itabashi. La autopsia reveló que el bebé había sido asfixiado. Por razones obvias, los padres deberían estar implicados, o mejor dicho, quienes decían ser los padres, pues salió a la luz que los individuos que habían llevado al bebé al hospital no eran sus padres biológicos. El mismo artículo describió que un mes antes, el 12 de marzo de 1930, otro habitante del mismo suburbio había ahogado a 5 niños y una niña en un abrevadero. Otro ciudadano de Iwasaki, que era vagabundo, había reclutado a 11 niños que lo ayudaban en su negocio, pues se había dado cuenta de que, cuando pedía dinero acompañado de niños, en especial bebés, los transeúntes eran mucho más generosos con sus limosnas. Una vez que los niños crecían, los enviaba a trabajar por su cuenta. El mejor lugar para mendigar era al lado del cementerio, ya que la gente que iba a visitar la tumba de alguno de sus hijos era más generosa con ellos que quienes visitaban las de adultos. El mendigo parecía sacar bastante provecho de su grupo de ayudantes. En algún momento, sin embargo, la gente notó que los niños desaparecían una vez llegados a cierta edad. El vagabundo lo atribuyó a los peligros de su profesión, pero un periodista de investigación del periódico Asahi Shimbun, Kan Mizumi, opinaba otra cosa. Estaba seguro de que el mendigo les quitaba la vida a los niños tan pronto como sus ingresos decaían, lo que sucedía cuando llegaban a la adolescencia. Mizumi sospechaba que, a medida que llegaban a esa edad, los niños se volvían más costosos que rentables. Un adolescente, en concreto un adolescente varón, come tanto como un adulto, y la gente le suele dar menos dinero que a un niño. Al día siguiente, el 15 de abril de 1930, Asahi Shimbun publicó un segundo artículo sobre el incidente, en el que se relataba que se había arrestado a 8 habitantes de Iwasaka, sospechosos de haber asesinado a niños y bebés. Llamaron a los suburbios el pueblo de los asesinos. Está documentado que el 19 de abril, el fiscal Tosawa de la Oficina del Jurado de lo Penal del Distrito de Tokio visitó los suburbios. Quería conocer de primera mano las condiciones en las que habían vivido los niños. Se desconocen los detalles de su investigación sobre el terreno. Lo único que trascendió fue la siguiente afirmación de Tosawa, que relata con certeza la situación de Iwasaka.
es mucho peor de lo que se podía esperar. La investigación se mencionó por última vez en Asahi Shimbun el 22 de abril. 6 mujeres y 5 hombres están siendo investigados por su posible vinculación con la matanza de niños en Iwasaka. Después de esto, los medios de comunicación abandonaron el caso. Ningún periódico o revista escribió sobre los asesinatos en masa, a pesar de que cualquier información sobre el tema habría aumentado mucho las ventas. El tercer incidente de este tipo ocurrió en 1933 en la región especial de Tokio llamada Meguro. Hatsutaro Kawamata, de 33 años, fue declarado culpable de asesinar a 25 niños. Había cometido su primer homicidio en 1928, cuando una partera le entregó una niña para que se encargara de ella. Kawamata la estranguló y se deshizo del cadáver. El crimen fue resuelto de forma rápida y el asesino fue encarcelado. Pero 3 años más tarde, fue puesto en libertad y volvió a las andadas. Le pagaban para dar refugio a niños con los que no tenía parentesco, a los que de nuevo asesinó. Por la noche llevaba los cuerpos al parque Saigoyama y los enterraba ahí. De esta forma, ocultó los cuerpos de otras 27 víctimas, de los cuales la policía solo pudo recuperar 25. Al igual que en los casos anteriores, las autoridades prefirieron no revelar el estado de los cadáveres o la causa de muerte. Ni siquiera hay datos sobre dónde tuvieron lugar las autopsias. Aunque conociendo la actitud japonesa respecto a los niños, una negligencia de este calibre no debería causar sorpresa. Hatsutaro Kawamata fue acusado del asesinato de 25 niños y condenado a muerte. Desde 1868 hasta nuestros días, el método utilizado en Japón para este tipo de penas es la horca. Todos estos antecedentes era lo que se tenía para ese entonces. La problemática de los infanticidios era algo que la población japonesa venía arrastrando desde hace décadas. Pero volviendo al caso del encargado de la funeraria, Ryutaro Nagasaki confesó de mala gana que le habían dado los cuerpos en la clínica de maternidad Kotobuki. Lo hizo de mala gana porque por cada uno de estos entierros había recibido 500 yenes de esos años, moneda que después de la Segunda Guerra Mundial quedó muy devaluada, valiendo 360 yenes por dólar. Es decir, el encargado de la funeraria recibió menos de $1.50 por bebé. Una miseria, pero para los tiempos de posguerra, cada centavo contaba. De acuerdo con el testimonio de Nagasaki, la cantidad de niños muertos o el hecho de que nadie fuera a despedirse de ellos no le pareció sospechoso, ya que era lo normal en Japón en aquellos tiempos. Después de la derrota militar, el país se había visto envuelto en una recesión económica nunca antes vivida. En las ciudades que habían sido arrasadas, millones de personas vivían en la indigencia. Había escasez de alimentos debido a las secuelas de la guerra, a las malas cosechas y a la falta de importación de mercancías desde Corea, China y Taiwán. Tras la derrota, el territorio controlado por Japón se redujo de manera significativa. El país, de acuerdo con datos de eruditos japoneses, había perdido el 45% de las posesiones que tenía antes de la guerra. Muchas cadenas de producción se interrumpieron en cuanto dejaron de recibir materias primas, y la situación se volvió insostenible con las repatriaciones. Los japoneses que vivían en los territorios del sureste asiático, antes controlados por Japón, eran enviados de vuelta a casa. Más de 5 millones de personas fueron obligadas a volver a su país, donde nadie estaba dispuesto a darles la bienvenida
porque no había viviendas ni puestos de trabajo suficientes. Tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero, sin recursos, sin ayuda de gobierno y sin financiación alguna. Era como estar viviendo una pesadilla. No era de sorprender que la gente que vivía en las grandes ciudades estuviera consumida por el alcohol y las drogas. Los jóvenes eran especialmente vulnerables, ya que sus ideales se habían deshecho y no encontraban un camino que seguir. Todo lo que se había proclamado antes y durante la guerra como la grandeza de la nación japonesa, su unidad, heroísmo y prosperidad, resultó ser falso. Cientos de miles de combatientes volvían de la guerra mutilados. Otros tantos no tenían un hogar tras la destrucción de las bombas nucleares de Nagasaki e Hiroshima por parte del ejército estadounidense. ¿Para qué se había sacrificado tanto? Este sentimiento de depresión estaba tan arraigado que nació el término Kyodatsu para expresar la profunda depresión que sentía la población. La gente quería dejar de vivir, quería dormir y no despertar nunca. Tan solo florecía en el mercado negro, en el que uno podía hacer lo que quisiera si tenía dinero, y los establecimientos de entretenimiento y bares. Como suele ocurrir, la necesidad y escasez de unos era la suerte y fortuna de otros. Solo había que ser más rápido que los demás y ofrecer aquello que tenía más demanda. Y eso fue lo que hizo la protagonista de esta historia, que ha llegado el momento de conocerla. Tras la declaración de Ryutaro Nagasaki, el director de la funeraria, la policía comenzó sus averiguaciones sobre la clínica de maternidad Kotobuki. Ese era un pequeño establecimiento privado dirigido por una partera llamada Miyuki Ishikawa, de 52 años. En Japón era muy inusual que una mujer alcanzara tal posición en aquellos tiempos. Un nivel tan alto en la pirámide social requería unas cualidades y un aguante sobresaliente. Por desgracia, la guerra hizo que se perdiera gran parte de los archivos japoneses que hacían referencia a su vida, por lo que muchos detalles sobre Miyuki se han perdido para siempre. Aún así, se conocen unos pocos datos biográficos sobre ella. Miyuki Ishikawa nació en 1897, en un pequeño pueblo llamado Higashi Moritaka, que pertenecía a la prefectura de Miyazaki. Esta prefectura está localizada en la isla Kyushu, al sur de Japón, y es famosa por sus hermosas playas. Se dice incluso, de acuerdo con una leyenda, que la gran civilización japonesa se originó ahí. No se sabe nada de la familia de Miyuki, aunque se podría suponer que tenía un alto nivel económico, ya que recibió una muy buena educación. Si bien la enseñanza primaria se volvió obligatoria por ley en 1872, tanto para niños como para niñas, no estaba bien visto que las mujeres cursaran estudios superiores. Incluso hoy, de acuerdo con el Centro Nacional para la Educación de las Mujeres de Japón, la cantidad de hombres que se gradúan en las universidades del país es mayor al de las mujeres. La razón no es otra más que los estereotipos de género arraigados con fuerza de esta sociedad. Se supone que las mujeres japonesas debían conformarse con crear una familia, y si esto ocurre ahora, en el Japón de la alta tecnología, podemos imaginar cómo era la situación a finales del siglo XIX cuando Ishikawa había nacido. Saber leer, escribir y realizar operaciones aritméticas sencillas era mucho más de lo que necesitaba una niña, según la sociedad nipona. Miyuki, sin embargo, no se conformó con eso, y a los 18 años dejó la casa de sus padres para mudarse a Tokio. Le interesaban las ciencias naturales, y en especial el funcionamiento del cuerpo humano, y los misterios que entrañaban la biología.
Aprobó el examen de ingreso y accedió a una plaza en el Hospital Universitario de Tokio, donde estudió obstetricia. Aunque es difícil saber si su decisión estuvo motivada por un interés sincero o porque era la única especialidad médica a la que podían acceder las mujeres. Miyuki alquiló una habitación cerca del hospital y se independizó. Estudiaba en la clínica durante el día y al caer la tarde no paraba de estudiar. Llevar ese tipo de vida significaba que sus padres no solo estaban de acuerdo con su decisión, sino que la ayudaban económicamente. Miyuki se gastaba todo el dinero que recibía en libros de texto y materiales de estudio. Y ese sería un rasgo de su carácter que no perdería con la edad. Siempre fue práctica y ahorradora. 5 años después, tras acabar sus estudios, conoció a su futuro marido, un joven llamado Takeshi Ishikawa, 6 años mayor que ella y nacido en la prefectura de Ibaraki, en la isla de Honshu. Después del colegio, Ishikawa ingresó en una universidad agrónoma, pero tras 2 años abandonó la carrera y se inscribió como voluntario en el servicio militar. Fue desmovilizado con el rango de sargento de la policía militar y en 1919 entró en el departamento de policía de Tokio. Durante sus 8 años de servicio, trabajó en la comisaría de Yanaka, en la de Oji y en otras tantas. No tenemos noticias de que fuera un hombre demasiado exitoso, o al menos no se sabe que participara en ninguna operación importante ni que le concedieran condecoración alguna. En 1926, Takeshi se retiró y empezó a ayudar en el negocio de su esposa. Para entonces, Miyuki ya tenía una reputación considerable para una mujer de aquella época. Dirigió la Asociación de Parteras de Tokio y más tarde abrió su propia clínica de maternidad privada. En aquel entonces, el sistema de maternidades en Japón era bastante diferente al de nuestros días. Las parteras siempre habían sido muy respetadas en Japón. En la edad feudal, por ejemplo, estaban exentas de la prohibición de cruzarse en el camino de un gobernante o sus vasallos. Cualquier otro plebeyo que lo hiciera podría ser ejecutado por un mal gesto o simplemente por mirar al mandatario cuando éste paseaba por su ciudad o su pueblo. La ley los obligaba a postrarse y permanecer así hasta que el gobernante desapareciera de su vista. Pero una partera podía decir que tenía prisa porque debía ayudar en un parto y recibía el permiso para continuar su camino. La modernización del país introdujo ideas occidentales en Japón. Se produjeron grandes cambios en áreas como la medicina, la economía y la planificación urbanística. La actividad de las parteras fue regulada por el gobierno con la creación de la Oficina de Higiene. En un principio, solo podían trabajar como parteras únicamente las mujeres de más de 40 años, hasta que, muy a finales del siglo XIX, en 1899, se rebajó la edad hasta los 20. Esas nuevas parteras no solo ayudaban con los embarazos y los partos, sino que fomentaban ideas para mejorar la higiene en la sociedad. En 1930, Japón contaba con más de 50,000 parteras registradas. Era un trabajo muy bien pagado y de mucho prestigio para las mujeres. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Asociación de Parteras Japonesas, creada en 1927, se disolvió. En 1947, incluso la propia palabra había sufrido algunos cambios. El término original, sanba, que unía los términos san, que significa nacimiento, y ba, mujer anciana, fue reemplazado por josanpu, conformado por josan, que significa parto, y pu, que significa mujer. El término seguiría así hasta el año 2002, en el que se cambió por josanshi, josan, que significa parto, y shi, que significa instructor. Esto se hizo así para convertir el término al género neutro y de esta forma integrar también a los hombres como parteros. Cuando Miyuki Ishikawa, una joven sanba, inició su carrera,
su profesión era respetada y venerada en todo el país, lo cual por supuesto le facilitó las cosas para realizar sus aborrecibles actos. Además de sus cualidades profesionales, Miyuki era sociable y ansiaba encajar en la comunidad. De hecho, en 1947 se presentó a las elecciones locales en Shinjuku como miembro del Partido Liberal, pero no obtuvo los votos necesarios para acceder a un puesto público. Se centró por completo en su trabajo y no tuvo hijos con Takeshi, aunque se desconoce si por decisión propia o por algún tipo de problema médico. Lo único que se sabe es que vivió muchos años con 3 niños que todo el mundo pensaba que había adoptado. La maternidad Kotobuki, dirigida por Miyuki y Takeshi, era una casa muy simple fabricada con madera tradicional. Lo único que la diferenciaba de las edificaciones cercanas era un cartel que había en el exterior. Las mujeres solo acudían cuando el parto era inevitable y las acomodaban en una de las estancias separadas por paredes de papel. De acuerdo con el testimonio de una clienta, había 7 habitaciones, aunque rara vez estaban todas llenas. Como mucho había 3 o 4 mujeres a la vez en la clínica. Al principio Miyuki estaba presente en cada nacimiento, pero después contrató asistentes para que se encargaran de las tareas médicas y técnicas, mientras ellas por su parte se centraban en las tareas financieras y administrativas. Tanto Miyuki como su marido vivían en la clínica de maternidad, en una pequeña habitación situada en la planta de arriba. Eso fue todo un acierto, pues los asistentes podían llamarla si surgía algún problema durante el parto. De esta forma, la vida privada y el trabajo de la pareja se tuvieron que unificar. Ishikawa no era una mujer que se caracterizaba por ser muy llamativa. De hecho, su personalidad, así como su apariencia, era la de una mujer muy modesta. Nunca lucía ropa cara, ni se arreglaba el cabello de una forma muy llamativa. Era una mujer profesional y con mucha vocación para llevar a cabo su trabajo de la mejor forma. Se sabe que su empresa tenía bastante éxito y Miyuki era muy respetada en su ambiente profesional. Era capaz de hacerse cargo de todo y obtener los mejores resultados posibles en cualquier circunstancia. Los años de posguerra en Japón fueron muy tensos y estuvieron marcados por problemas sociales y económicos. En épocas de tremendas depresiones, los estratos más frágiles de la sociedad, como las mujeres y los niños, son los que peor lo pasan. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los militares llegaron al poder y tuvieron lugar 2 guerras sucesivas, la Segunda Guerra Chino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, que obligaron a la mayoría de la población masculina a participar en operaciones militares en el extranjero. Esto significó un aumento de la carga de trabajo para las mujeres, ya que muchas de las tareas que solían realizar los hombres recayeron sobre ellas. Esto mismo ocurrió en otros países durante la guerra, pero la situación de las mujeres en Japón acabó siendo la más desfavorable. Desde comienzos del siglo XX, las mujeres constituyeron la mayor parte de mano de obra en las fábricas y la industria, y más en el sector textil y de la seda. La mayoría eran pobres y estaban solteras. Después del matrimonio se esperaba que dejaran de trabajar fuera de casa y se convirtieran en cuidadoras devotas de su familia. En las áreas rurales también trabajaban en el campo y las granjas, aunque a diferencia del trabajo en las fábricas, nunca fue un empleo remunerado. Pagar a una mujer casada por trabajar se consideraba un insulto hacia su marido. El matrimonio no implicaba una disminución de la carga de trabajo para las mujeres, sino más bien lo contrario, y no recibían un sueldo por ello. La servidumbre, la obediencia y el esmero constituían cualidades necesarias para ser una buena esposa. Y esta imagen de la mujer como esposa, madre y ama de casa predominó en la cultura japonesa en las primeras 4 décadas del siglo XX. La historia continúa,
Pero si quieren saber qué más sucedió, por favor, regresen aquí la próxima semana para terminar con la historia de Miyuki Ishikawa. Yo sé que los dejé picados y sé que hablamos muy poquito de ella, pero había que dar todo el marco histórico acerca de estos tiempos en Japón. Si el episodio te gustó, por favor compártelo con quien tú quieras, apoya el programa, siguiéndolo en redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram. Recuerda dejarme tu calificación, tanto en Spotify como en YouTube, dejarme algún comentario, algún consejo, algún caso que quieres que toque. Para mí es muy importante leerte, por favor regálame tu opinión. Gracias gente por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda. Y yo, Andy Robles. Esto fue Rigor Mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.